All right, we are studying 1 John. Estamos estudiando la primera epístola de Juan. The first two chapters, God is light. Los primeros dos capítulos, Dios es luz. Light precedes love. Y la luz precede al amor. Light brings us to love. La luz nos lleva hacia el amor. The light shines into our heart La luz brilla en nuestro corazón and discovers our needs, our problems, y pone al descubierto nuestras necesidades, nuestros Our- problemas, motives, nuestras motivaciones and remedies those problems. y le da un remedio a esos problemas. As we walk in the light, Conforme caminamos en la luz, then we are able to love as we need to. podemos amar como necesitamos amar. You see, it's not enough to say, oh, we need to love everyone. No es suficiente decir, ay, necesitamos amarlos a todos, Light comes before love. porque la luz viene antes que el amor. So let's continue here in 1 John chapter 1. Continuemos en Primera de Juan capítulo 1, Verse 5, versículo 5. This then is the message which we have heard from him and declare unto you that God is light, and in him there is no darkness at all. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. But, in verse 6, if we say that we have fellowship with him and walk in darkness, we lie and do not the truth. Pero si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. So it's important that we live right and we are good to people. Así que es importante que vivamos en forma correcta y que amemos a los demás. In verse 7, Versículo 7. but if we walk in the light, and light means truth, Pero si andamos en luz, y luz es verdad, as he is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, his Son, continually is cleansing us from all sin. pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Before Paul was converted, Antes de que Pablo se convirtiera, he was sincere, él era sincero, honesto sincerely wrong. y estaba sinceramente equivocado. But sincerity takes no one to heaven. La sinceridad no lleva a nadie al cielo, It's the truth that makes us free. porque es la verdad lo que nos hace libres. One day, he met the light. Pero un día Pablo conoció a la luz It shined brighter than the sun. y esta luz brillaba más que el sol. Oh, he realized that how mixed up he was. Y se dio cuenta que él estaba todo desordenado. Isaiah was a godly prophet. Isaías era un profeta de Dios. But one day the Lord took him up to heaven, Pero un día el Señor se lo llevó al cielo, to the throne, al trono, into the full presence of him who is the light. allí donde estaba la plenitud de su presencia, del Dios quien es luz. And he discovered dark areas in his heart. E Isaías descubrió que tenía áreas oscuras en su corazón. And it cleansed him. Y esta luz lo limpió, And he was purged. fue purificado. So we need progressive light in our being. Así que dentro de nuestro ser necesitamos esta luz progresiva. Let's turn just for a moment quickly to 2 Corinthians chapter 4. Vamos rápidamente a 2 de Corintios 4. In verse 6, Versículo 6. Paul is going to be quoting from Genesis 1 verse 3. Pablo va a citar Génesis 1:3. For God, who commanded the light to shine out of darkness, hath shined in our hearts. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones.
Now this is what happens at new birth. Esto es lo que sucede cuando nacemos de nuevo. The light of God shines into our dark heart, La luz de Dios brilla en nuestro oscuro corazón and we're born again. y nacemos de nuevo. But that light must continue to develop and grow brighter. Pero esa luz necesita seguir desarrollándose para brillar cada vez más. And the path of the righteous gets brighter and brighter and brighter unto the perfect day. Y la senda del justo es como la luz de la aurora que brilla hasta que el día es perfecto. We only have some light when we are born again, Cuando nacemos de nuevo solo tenemos un poco de luz, but we need the fullness of the light. pero necesitamos la plenitud de luz. Light is truth. La luz es verdad. So what a wonderful thing to have light from God. Es maravilloso poder tener la luz de Dios. The world is in darkness. El mundo está en tinieblas. There's a cloud over their minds. They cannot see things correctly. Hay una nube sobre sus mentes. Ellos no pueden ver correctamente. Satan has blinded the minds of them who are lost. Satanás ha enceguecido la mente de los que están perdidos. All right, let's come back to 1 John Regresemos ahora a Primera de Juan, chapter 1. capítulo 1. Now again, I'm going to be using the original Greek here. Voy a estar usando el griego original. If we say that we do not have a sinful nature, Si decimos que no tenemos una naturaleza pecadora, we deceive ourselves and the truth is not in us. nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. There is a wrong teaching Hay una enseñanza equivocada that when we become a Christian, que cuando nos convertimos, all of our old nature immediately is gone and Christ is living in us. nuestra vieja naturaleza se va inmediatamente y Cristo está en nosotros. But that is not correct. Pero eso no está correcto. We actually have two natures. En realidad tenemos dos naturalezas. Christ in us. Cristo en nosotros. He cannot sin, Él no puede pecar, but we can. pero nosotros sí podemos pecar. And we are to confess that we have a nature of sin. Y debemos confesar que tenemos esta naturaleza de pecado. Let's again look at verse 8. Veamos nuevamente el versículo 8. If we say that we do not have a sinful nature, Si decimos que no tenemos una naturaleza de we pecado, deceive ourselves and the truth is not in us. nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Now I want to compare this with chapter 3, verse 9. Ahora quiero comparar este versículo con el versículo que está en el capítulo 3, versículo 9. Whoever is born of God does not commit sin, for his seed remains in him, and he cannot sin because he is born of God. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. When we're born again, Cuando nacemos de nuevo, there is a holy seed, Christ in us, una simiente santa, Cristo en nosotros, and he cannot sin. es sembrada y él no puede pecar. Christ in us cannot sin, Cristo en nosotros no puede pecar, but we can sin. pero nosotros sí podemos pecar. And Paul talks about the struggle of two natures. Y Pablo habla de la lucha entre estas dos naturalezas. I said I want to do what is right, and sometimes I'm not able to. Digo que a veces quiero hacer lo correcto, pero no puedo hacerlo. So there is a struggle of two natures. Hay una lucha de estas dos naturalezas. But we must allow Christ in us to become stronger and stronger. Y debemos permitir que Cristo en nosotros sea el que se va fortaleciendo cada vez más. We need the new man to be nourished and fed and to become stronger and stronger. Necesitamos que este nuevo hombre sea nutrido, sea alimentado para que se fortalezca y crezca cada vez más. And the old nature must become weaker and weaker. Para que la vieja naturaleza sea cada vez más débil. Whichever nature we feed will become strong.
La naturaleza que se va a hacer la más fuerte es aquella a la que vamos a estar alimentando. So we must not feed and nourish our old nature, Por lo tanto, no debemos nutrir ni alimentar nuestra vieja naturaleza. looking at the wrong things, Ver las cosas malas, being with the wrong people, estar con las personas and malas such things as y this. cosas como esas. We must starve the old nature. La vieja naturaleza la debemos dejar que se muera de hambre. We must not exercise the old nature. No debemos ejercitar la vieja naturaleza, Whatever we exercise becomes strong. porque aquello que nosotros ejercitamos se pone fuerte. So we want Christ in us to be fully formed in us. Lo que queremos es que Cristo en nosotros sea formado plenamente. Galatians 4:19. Gálatas 4:19. My little children, in whom I travail in birth until Christ is fully formed in you. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. So we want that Christ in us to grow and grow until he's fully developed in us. Así que queremos que ese Cristo que está dentro de nosotros crezca cada vez más hasta que sea formado plenamente. Ephesians 4 says the same thing. Y Efesios 4 dice exactamente lo mismo. We are to grow unto full stature, the full stature of Christ. Debemos alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. So we see in 1 John the struggle of two natures. En Primera de Juan vemos entonces esta lucha entre las dos naturalezas. We have a sinful nature, Tenemos una naturaleza pecadora, but that holy seed in us, he cannot sin. pero esa semilla santa que está en nosotros no puede pecar. This also can be illustrated in 2 Samuel 3 verse 1. Y esto también lo podemos ilustrar con Segunda de Samuel 2 Samuel 3 verse 1. Segunda de Samuel 3:1. The house of Saul grew weaker and weaker, and the house of David grew stronger and stronger. La casa de Saúl, la casa de David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Which one came first? ¿Quién vino primero? ¿Cuál de Saul. las dos casas? Saul came first. Saúl vino primero. He represents the old nature. Y Saúl representa la vieja naturaleza. David replaced him. Y David reemplazó a He Saúl. represents the new nature. David representa la nueva And he naturaleza. became stronger and stronger, and the house of Saul became weaker and weaker. Y David se fortaleció cada vez más y la casa de Saúl se debilitó cada vez más. Righteousness is progressive, La justicia es progresiva. and that's brought out in Revelation 22, verse 11. Y eso lo podemos ver en Apocalipsis 22:11. Again, I want to read this from the original Greek. Y quiero leer esto del griego original. He that is righteous, let him continue to become even more righteous still. El que es injusto, que siga injusto todavía, que se siga volviendo injusto cada vez más. Now, this is the path of the just. Este es la senda del justo. It gets brighter and brighter. La senda del justo es la que se vuelve cada vez más brillante. Righteousness leads to holiness. La justicia perdón hermanos, miren, leí mal el versículo. Yo leí lo del injusto, pero ese versículo, la segunda parte dice que el justo practique la justicia todavía, que el justo se siga volviendo cada vez más justo. Yes. Así es la senda del justo que va brillando cada vez más. This is the highway of holiness. Y esta es la senda de la santidad. As we do righteousness, Conforme nosotros ejercitamos la we justicia, become more righteous. nos volvemos más justos. It leads to holiness. Y esto nos lleva a la santidad. And he who is holy, let him continue to become more holy still. Y el que es santo siga santificándose cada vez más. Remember Proverbs 4:18. Recordemos Proverbios 4:18. The path of the righteous gets brighter and brighter. La senda del justo se vuelve cada vez más brillante. Well, let's look at the other path. Pero veamos cuál es la otra senda. He that is unrighteous
let him continue to become even more unrighteous still. El que es injusto, que siga cada vez más volviéndose más injusto. And that leads to something even more vile. Y esto nos lleva a algo que es más vil. And he that is filthy, let him continue to become even more filthy still. Y el que es inmundo, que siga continuamente haciéndose más inmundo. It's important to be on the right path. Es importante estar en la senda correcta, It takes us somewhere. la senda que nos lleva a algún lado. Amen. Amén. Okay, 1 John Primera de Juan, I want to try to summarize the book of 1 John. voy a tratar de hacer un resumen del libro de Primera de Juan. There are 4 lies in 1 John. En Primera de Juan hay 4 mentiras. Maybe you'd like to write these down. Tal vez las quieran escribir. Chapter 1, verse 6. Capítulo 1, versículo 6. To say that we are having fellowship with God and living in sin. Decir que tenemos comunión con Dios y vivimos en pecado. To say that we are having fellowship with God but living in sin. Decir que tenemos comunión con Dios, pero vivimos en pecado. Here is lie number 2 Ahora veamos la mentira número 2. in chapter 2, verse 4. Capítulo 2, versículo 4. To say that we know God and we are not keeping His commandments. Decir que conocemos a Dios y no estamos guardando sus mandamientos. In chapter 2, verse 22, En el capítulo 2, versículo 22. lie number 3. La mentira número 3. To say that Jesus is not God in the flesh. Decir que Jesús no es Dios en la carne. Lie number 4, Mentira número 4. chapter 4, verse 20. Capítulo 4, versículo 20. To say you love God and hate your brother. Decir que amamos a Dios si aborrecemos a nuestro hermano. Now, there are 2 denials Ahora, hay 2 negaciones in 1 John, en Primera de Juan. and John is counteracting these. Y Juan está contrarrestando esto, contraatacando esto. Number 1, La primera negación, chapter 1, verse 6 and 7 again. capítulo 1, versículos 6 y 7 nuevamente. A denial that sin breaks our fellowship with God. La negación de que el pecado rompe nuestra comunión con Dios. Sin does break our fellowship with God. Porque el pecado sí rompe nuestra comunión con All right, Dios. number 2, Y la número 2, chapter 1, verse 8 and 9. capítulo 1, versículos 8 y 9. A denial that sin exists in our nature. Negar que el pecado existe en nuestra naturaleza. So we want to major on light, Así que queremos especializarnos en la luz. and I also want to focus on the word abide. También me quiero enfocar en la palabra permanecer. This is found 14 times, the word abide. La palabra permanecer la encontramos 14 veces. And abide means to continue, Permanecer significa continuar, to depend upon. depender de, It means to have friendship with. tener amistad con. So we want to abide constantly in the vine. Constantemente queremos permanecer en la vid. Amen. Amén. I'm just arranging my notes here a little bit. Estoy arreglando mis notas aquí. So I want to mention the word continue.
Y también quiero mencionar la palabra continuar. In John 8, verse 31 and 32, En Juan 8, versículo 31 y you 32. could write down these verses. Pueden escribir estas John referencias. 8, 31 and 32. Juan 8, 31 y 32. If you continue in my word, Si ustedes permanecen en mi palabra, then you're truly my disciples. verdaderamente sois mis discípulos. And then you shall know the truth, and the truth will make you Y free. entonces van a conocer la verdad y la verdad los va a hacer libres. You see, we must abide. Debemos permanecer. We must continue. Debemos continuar. Jesus said in John 15, Jesús dijo en Juan 15, if we do not abide in the vine, si no permanecemos en la vid, we are cut off and we wither, somos cortados y nos secamos no fruit, y no hay fruto. and thrown into the fire. Y entonces somos echados al fuego. We need to continue in the faith. Necesitamos continuar en la fe. Let's turn to Acts chapter 13. Vamos ahora a Hechos 13. Many of these things will be outlined in your textbook. Muchas de estas cosas ya están en el bosquejo en su libro de texto. Actually, I think I want to start with Acts 14, verse 22. De hecho, quiero que empecemos con Hechos 14, 14:22. 22. Now, the apostles had just established churches in a number of cities, Los apóstoles acababan de establecer iglesias en algunas ciudades but they were revisiting these churches. y estaban volviendo a visitar estas ciudades. And this is what it says: Y esto es lo que dice: confirming the souls of the disciples and exhorting them to continue in the faith, and that we must through much tribulation enter into the kingdom of God. confirmando a los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. We must continue and abide in him. Debemos continuar y permanecer en él. Again, I'm trying to address a problem in the church world today. Y nuevamente estoy tratando de identificar un problema de la iglesia de hoy. There is a very easy gospel being preached today. Hoy se predica un evangelio muy fácil. Just accept Jesus and you're in. Acepta a Jesús y ya estás dentro. Now, in one sense, that is very true. Ahora, en un sentido, esto es completamente cierto, Only by his blood can we be forgiven. porque solamente por su sangre podemos ser perdonados. But we must continue in the faith. Pero debemos continuar en la fe. Many turn back. Muchos se apartaron. Someone once said, when a baby is born, can he be unborn again? Alguien dijo, bueno, pero cuando un bebé nace de nuevo, ¿puede desnacer? And my answer is no, but he can die. Y mi respuesta es no, pero sí se puede morir. A baby must grow. Un bebé tiene que crecer. Amen. We Amén. must continue in the faith. Debemos continuar en la fe. Let's turn to Colossians 1:23. Vamos a Colosenses 1:23. I'd like to start with verse 22. Empecemos en el 22. In the body of his flesh, through death, to present you holy and unblameable and unreprovable in his sight. En su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. That's what his sacrifice is able to do for us. Esto es lo que el sacrificio de Cristo puede hacer por nosotros. But it's conditional. Pero hay una condición, Verse 23. el versículo 23. If you continue in the faith. Si es que en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, Grounded and settled and not moved away from the hope of the gospel.
fundados y firmes en la fe sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. We must continue. Debemos continuar. Amen. Amén. Amen. Let's compare light and darkness again. Comparemos la luz con la oscuridad nuevamente. What does it mean to walk in the light? ¿Qué significa caminar en la luz? If we walk in the light as He is in the light, then we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ cleanses us. Si caminamos en la luz, así como Él es la luz, entonces tenemos compañerismo uno con el otro. Now, light is truth. Ahora, la luz es verdad. We must walk in the truth, Debemos caminar en la verdad, in the Word. en la palabra. Jesus is the Word. Jesús es He la is the palabra. truth. Él es la He verdad. is the light. Él es la luz. Walking in the light means this: Caminar en la luz significa lo siguiente: keeping a good conscience. mantener una buena conciencia, It means obeying what we know is right. obedecer lo que sabemos que es lo correcto. It means loving the truth and seeking for more truth. Significa amar la verdad y buscar más verdad. It is to welcome reproof and not resent it. Es darle la bienvenida al regaño y no ofenderse. You know, sometimes people are so resentful when they're corrected in any way. Saben, a veces las personas se ofenden, se resienten cuando son corregidos, cualquier corrección. But we want to welcome correction so that we can be a better person. Pero debemos darle la bienvenida a la corrección para que nos convirtamos en mejores personas. Walking in the light means a willingness to expose our whole heart to God. Caminar en la luz significa estar dispuestos a exponer todo nuestro corazón al Señor. It also means being open to our brethren. Y también significa estar abiertos con los hermanos. It means walking with people who are walking with God. Significa caminar con las personas que caminan con Dios. It means keeping grudges and offenses out of our heart. Y significa mantener las ofensas y los rencores fuera de nuestro corazón. If we walk in the light, Si caminamos en la luz, then we have fellowship one with another. entonces tenemos compañerismo unos con otros. Now here are some characteristics of light. Ahora, aquí hay unas características de la luz. It reveals, it exposes. La luz revela, la luz expone, It shows what is hidden in the dark. muestra aquello que está escondido en la oscuridad. Oh, we need to walk in the light. Necesitamos caminar en la luz. You see how John is an apostle of discernment? Ven aquí cómo Juan es el apóstol del discernimiento, Light and darkness, la luz y la oscuridad, truth and error, la verdad y el error, love and hate. el amor y el odio. Oh, he is an apostle of discernment. Él es el apóstol del discernimiento. So the first two chapters, God is light. Así que en estos dos primeros capítulos Dios es luz. The next two chapters, Y los siguientes dos, then God is love. entonces Dios es amor. And the last chapter, Y el último capítulo, God is life. Dios es vida. Well, let's look at some characteristics of light. Veamos algunas de las características de la luz. It makes us genuine and real. La luz nos hace genuinos, nos hace verdaderos. We are transparent. Somos transparentes. We're not putting on a front. No estamos poniendo una máscara. Light is health. La luz es salud. Germs and sickness breed in the dark. Los gérmenes y las enfermedades respiran y sobreviven en la oscuridad. Light is direction. La luz nos da dirección God is light. y Dios es la luz. There is no gloom, no confusion, no darkness in Allí Him. no hay confusión, no hay oscuridad en Dios. Lord, fill my whole being with light. Señor, llena todo mi ser con luz. Let there be no dark area in my heart.
que no hayan áreas oscuras en mi corazón. Search me, O God, Escudriñame, oh Dios, and know my heart, y conoce mi corazón, and see if there's any dark, evil way in me. y ve si hay en mí camino de maldad. We are called to be the children of the light. Hemos sido llamados a ser hijos de la luz, The people of the world are the children of darkness. y las personas de este mundo son los hijos de la oscuridad. All right, let's have a few more thoughts here in 1 John. Veamos otras ideas aquí en Primera de Juan. In chapter 2, En el capítulo 2, verse 3, versículo 3. hereby we do know that we know him if we are keeping his commandments. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. He that says, I know him, and does not keep his commandments is a liar, and the truth is not in him. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. But verse 5 tells us how the word of God, how the love of God is perfected in us. Pero el versículo 5 nos dice cómo el amor de Dios es perfeccionado en nosotros. But whoever keeps his word, that's obedience, in him truly is the love of God perfected. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Verse 9, Versículo 9. he who says he is in the light and hates his brother is in darkness even until now. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Verse 10, Versículo 10. he that loves his brother abides in the light, and there is no occasion of stumbling in him. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. What does the word offend mean? ¿Qué significa la palabra ofenderse? It means to stumble. Significa tropezar. I'm offended. Me ofendí. That means I've stumbled over something. Eso significa que me tropecé con algo. Do you know why people stumble? ¿Saben por qué las personas se tropiezan? They're walking in darkness. Porque están caminando en oscuridad. And we stumble over little things. Y nos tropezamos con cositas tan We're pequeñas. offended or stumble over little things. Nos ofendemos o nos tropezamos con cosas tan So insignificantes. we must not be offended or stumbled. No debemos ofendernos, no debemos tropezar. In verse 12 through 14, we've touched this yesterday. Los versículos del 12 al 14 los vimos ayer. Here are 3 degrees of spiritual growth. Aquí tenemos los 3 grados del crecimiento espiritual. Little children, young men, and fathers. Los hijitos o niños pequeños, los jóvenes y los padres. Little children simply know that their sins are forgiven. Los hijitos o los niños pequeños simplemente saben que sus pecados han sido perdonados. Young men, that stage, they have become strong. The word of God is in them, and they have overcome the wicked one. Los jóvenes son fuertes, han vencido al maligno y la palabra de Dios permanece en In other ellos. words, there have been major victories and significant growth from a child to a young man. En otras palabras, tienen victorias importantes y han crecido y ahora son fuertes, ya no son niños, son jóvenes. But fatherhood is much deeper. Pero el ser padre, esto es algo más profundo. Years of maturing and learning wisdom and becoming more mellow and understanding of people. Años de crecer y madurar, años en los que se suaviza el corazón y adquiere conocimiento, adquieren sabiduría. And so we do not want to keep our converts as young children, but we want them to grow into young men and women and into fatherhood and motherhood. Así que no queremos dejar a nuestros convertidos como bebés, sino que debemos llevarlos a que se conviertan en jóvenes y que avancen hasta ser padres y madres maduros. Now remember we talked about the 6 hearts ¿Recuerdan que hablamos de los 6 corazones, in tipos the de corazón? parable of the sower and the seed. En la parábola del The sembrador, first 3 kinds of hearts have no fruit. las primeras 3 tipos de corazón no dan ningún fruto.
They're not going to heaven. y no van al cielo. But the last three are good and honest hearts, Pero los últimos tres son corazones honestos, buenos, and yet some are more fertile for the Word of God than others. y unos son más fértiles para la palabra de Dios que otros. And some produce 30-fold, 60-fold, or 100-fold. Unos producen al 30 por 1, otros al 60 por 1 y otros al 100 por 1. I'd certainly like to be in that last one. Y la verdad, yo quiero estar en el último grupo. To have a heart that is totally fertile for God and His Word and for His fruit to be fully developed in my life. Un corazón que sea completamente fértil para la palabra de Dios, para que pueda dar un fruto que permanece, un fruto al 100 por 1. So let's look at some other threes in the Bible. Así que veamos otros grupos de tres en la Biblia. We have those who are called and chosen and faithful. Tenemos a los llamados, los escogidos y los fieles. Many are called, Muchos son llamados, but you know, in order to fulfill that call, you need to go through preparation. pero para poder cumplir ese llamado debemos pasar por un proceso de preparación. Now, let's use the Apostle Paul. Ahora, usemos al apóstol Pablo. He was called on the Damascus road. Él fue llamado en el camino a Damasco. Then he's 3 years in the Arabian desert. Luego él pasa 3 años en el desierto en Arabia. He goes back to Tarsus for 7 years. Y durante 7 años regresa y está en Tarso. And then Barnabas brings him to Antioch where he's teaching for 4 years. Y luego Bernabé lo lleva a Antioquía y allí él está enseñando durante 4 años. But then in Acts 13 verse 1 and 2, Pero luego en Hechos 13, versículos 1 y 2, the Holy Ghost said, "Separate me, Paul and Barnabas, for the work that I have called them to el do." Señor dice, sepárenme a Bernabé y a Pablo para la obra de Dios que yo los he llamado a hacer. Not only called to be an apostle, now he is being installed into that office. No solo fue llamado para ser un apóstol, sino que ahora él es instaurado en el oficio de apóstol. 14 years of vigorous preparation. 14 años de una preparación. 20 some years later, 20 y pico de años después, he said, "I have finished my course." él dijo, he terminado la carrera. So we see called on the Damascus road, Así que vemos llamado en el camino a Damasco, chosen and set into that apostolic call in Acts, escogido y puesto en su función apostólica en Hechos, and faithful all the way to the finish line. y fiel hasta que llegó a la meta. I have finished my course. He terminado mi carrera, I have kept the faith. he guardado la fe. Now there is laid up for me a crown of righteousness. Ahora me espera la corona de justicia. But many are called. Pero muchos son llamados. You know, I've had many students over the years in Bible school, En el instituto bíblico yo he tenido muchos estudiantes a través de los años. and I hear prophecies pronounced over them. You're called to do this. You're called to be this. Y yo escucho las profecías que se dicen a ellos, tú has sido llamado para hacer esto, has sido llamado para aquello. But then they go through years of preparation. Pero luego ellos pasan por años de preparación. Many are called, but few are chosen. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. Many of them fail during the preparation years, Durante estos años de preparación, muchos fracasan and they're never faithful. y nunca llegan a ser fieles. See, called, chosen, and faithful are 3 different degrees of spiritual maturity. Ven aquí, llamados, escogidos y fieles, 3 niveles de preparación espiritual. In the tabernacle, we have the outer court, the holy place, and the holy of holies. Y en el tabernáculo tenemos el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. David had 3 anointings. David tuvo 3 unciones. When he was called, when Samuel anointed him. Cuando fue llamado, fue cuando el profeta Samuel lo ungió. He was called to be king, Él fue llamado para ser rey. perhaps 16, 17 years old. Tal vez tenía 16, 17 años. Called to be king. Llamado
para ser rey, but he was not king. pero no era rey At todavía. age 30, he received a second anointing, A los 30 años él recibió una segunda unción and he became king over the southern part of Judah. y se volvió el rey de la parte sur de Judá. 7 years more, 7 años después, he was anointed a third time, él fue ungido una tercera vez and he was king over all of Israel. y se convirtió en el rey de todo Israel. But we find different degrees of spiritual growth. Pero encontramos entonces estos diferentes grados de crecimiento espiritual. We don't want to die with promises. No queremos morir con promesas. Israel was called not only to come out of Egypt, but to go into a wonderful land of inheritance. Israel fue llamado no solo a salir de la tierra de Egipto, sino a entrar a la tierra prometida. Called in Egypt, Llamados en Egipto, saved by the blood of the Lamb, salvados por la sangre del Cordero, but they failed in the wilderness pero fracasaron, fallaron en el desierto and never got over into the land of glory. y nunca llegaron a la tierra de gloria. So there's many examples of threes through the Bible. Hay muchos ejemplos de grupos de 3 en la Biblia. So let us progress from little children to young men to fathers. Así que progresemos de bebés a jóvenes a padres And it's not espirituales. enough to have a call from God. No es suficiente tener un llamado de parte de We Dios. must go on and be chosen and installed into that office. Debemos avanzar para ser elegidos y para ser instaurados en ese oficio. Amen. All right, let's continue now through 1 John. Continuemos ahora en Primera de Juan. In chapter 2, verse 15, Capítulo 2, versículo 15. do not love the world, nor the things that are in the world. If any man loves the world system, the love of the Father is not in him. No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo o el sistema del mundo, el amor del Padre no está en él. Satan is the prince of this world. Satanás es el príncipe de este mundo. We don't want to love his ways or have his thinking. No queremos amar sus caminos o pensar como él piensa. Satan controls the spirit of this world, the course of this world. Satanás controla el espíritu de este mundo, el curso que sigue este mundo. Verse 16, Versículo 15. for all that 16. is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. And in John's gospel, we are told that Satan is the father of lust. En el Evangelio de Juan se nos dice que Satanás es el padre de la lujuria, de la concupiscencia, Gratification, de gratificarse a seeking uno mismo, glory for myself. buscar gloria para mí. And the world is going to pass away and the lust thereof, but he who does the will of God abides forever. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Let's look ahead to the end of the book. Avancemos al final del libro. In Revelation En Apocalipsis, chapter 20 and verse 10, capítulo 20, versículo 10. this is the end of time at the end of the 1,000-year reign of Christ on earth. Este es el fin del tiempo, al final del reinado milenial de Cristo. And the devil who deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and they shall be tormented day and night forever and ever. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. In verse 11, Versículo 11. I saw a great white throne, and him who sat upon it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. So where is hell? Entonces, ¿dónde está el infierno? Underneath the earth's surface.
debajo de la superficie de la tierra. And down at the bottom in the center of the earth is the lake of fire. Y al fondo, en el centro de la tierra, está el lago de fuego. And this was created for the devil and his angels, Y esto fue creado para el diablo y para sus ángeles and for all who follow him. y todos los que le siguen. Then the earth passes away. Y luego la tierra pasa y deja de ser. What a terrible thing to be a child of this world and remaining in this world and perishing in this world. Qué terrible ser hijo de este mundo, permanecer en este mundo y desaparecer con este mundo. Everyone whose names are not written in the Lamb's book of life are cast into the lake of fire. Todo aquel cuyo nombre no está escrito en el libro del Cordero de la vida And then, pasa y es echado al lago de fuego. and then the earth passes Y away, luego la tierra pasa y deja de ser forgotten by God. y es olvidada por Dios. But it still exists. Pero todavía existe. In chapter 21, verse 1. En el capítulo 21, versículo 1. And I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. What is the only thing that survives from this earth? ¿Qué es lo único que sobrevive de esta tierra? 1 John 2:17. Primera de Juan 2:17. He who does the will of God abides forever. El que hace la voluntad de Dios permanece para The siempre. most important thing in life. Lo más importante en esta vida. Lord, what do you want me to do? Señor, ¿qué quieres que yo haga? I have come to do thy will, O God. He venido a hacer tu voluntad, oh Dios. Here's the mark of a real Christian. Esta es la señal de un verdadero cristiano. They're just like Jesus. Son iguales a Jesús. What did he come to this world for? ¿Para qué vino Jesús a este mundo? I have come to do thy will, O God. He venido a hacer tu voluntad, oh Dios. When we do the will of God, we're going to abide forever. Cuando hacemos la voluntad de Dios, vamos a permanecer para siempre. And those who perish with this world, Y los que perecen con este mundo they are people who have followed their own heart and done their own will. son personas que han seguido su propio corazón y que han hecho su propia voluntad. Oh, I don't trust my heart. Yo no confío en mi corazón, I trust him. yo confío en el Señor. Amen. Amén. Amen. Amen. All right, a few more thoughts in 1 John. Otras cuantas ideas en Primera de Juan. In chapter 2, verse 18, Capítulo 2, versículo 18. now the Apostle John is the only one that mentions the word Antichrist in El the ap- whole Bible. El apóstol Juan es el único que menciona la palabra anticristo en toda la Biblia. Not even found in the book of Revelation. Ni siquiera está en el libro de Apocalipsis. But John had revelations of who this man was. Pero Juan tuvo la revelación de quién era este hombre. The Apostle Paul did too, El apóstol Pablo también la recibió, because he came from not very far from Thessalonica. porque este hombre vino de un lugar cerca de Tesalónica. We believe he is Alexander, Creemos que es Alejandro, who died at age 33. que murió a la edad de 33 años. And his whole desire was to rule the whole world. Y el deseo que él tenía era gobernar todo el mundo. And John describes him in Revelation Y en Apocalipsis Juan lo describe as the beast who was como la bestia que era before the first century. antes del primer siglo, He is not not alive at that time. que no estaba vivo en el And he momento en shall que Juan estaba ascend out of escribiendo, the bottomless pit. y que va a subir del abismo sin fin Future. en el futuro. Now, it's a counterfeit of Christ. Ahora, es una falsificación de Cristo. Christ was and is to come. Cristo era y es y ha de venir. Antichrist was, El anticristo era, is not presently, no es en el presente and shall be in the future. y será en el futuro. But let's look at verse 18. Pero veamos el versículo 18. Little children, it is the last time, and as you have heard that Antichrist shall come, even now there are many antichrists, whereby we know that it is the last time. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Some of the worst
antichrists are people who once knew the Lord, and that light that is in them has become darkness. Algunos de los peores anticristos son hombres que una vez conocieron a Jesús, pero que la luz que ellos tenían se volvió oscuridad. They went out from us, but they were not of us, for if they had been of us, they would not, no doubt, have continued with us. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. All right, I'm not going to try to go through every verse. No voy a analizar cada versículo. In chapter 3, En el capítulo 3, in verse 1, versículo 1, behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Verse 2, Versículo 2, beloved, now are we the sons of God, and it does not yet appear what we shall be, but we know that when he shall appear, we shall be like him, because we will see him as he is. amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. I really have a special love for this verse. Yo amo en forma especial este versículo. We shall be like him when we see him as he is. Seremos como Él es cuando le veamos tal y como Él es. How can we model ourselves after something that we don't see clearly? ¿Cómo podemos moldearnos y ser iguales a alguien a quien no podemos ver? And we need a greater revelation of who he is. Necesitamos una revelación mayor de quién es Él. When we see him, we shall be like him, because we will see him as he really is. Seremos semejantes a Él cuando le veamos, porque le veremos tal y como Él es. So we need to ask the Lord for a greater revelation. Lord, who exactly are you? What are you like? What do you dislike? What is your character like? Etc. Así que debemos pedirle a Él que nos dé una mayor revelación de Él. Señor, ¿cómo eres tú? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te desagrada? ¿Qué es lo que tú deseas que yo haga? Amen. Now in chapter 3, verse 11, Ahora en el capítulo 3, versículo 11, this is the message that we have heard from the beginning, that we should love one another. porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. How far back is John going? ¿Hasta dónde está llegando Juan hacia atrás con lo que está When he diciendo? talks about the beginning, Cuando él dice el principio, is he going back to the law of Moses? ¿está yendo hasta la ley de Moisés? No, he's going all the way back to the first family. No, él está retrocediendo hasta la primera familia. And here in the next verse, we see Cain and Abel. Y en el siguiente versículo vemos a Caín y a Abel. This is the message that we have heard from the very beginning of the human race, Este es el mensaje que habemos oído desde el principio de la raza humana, that we should love one another. que debemos amarnos unos a otros. Not as Cain, No como who Caín, was of that wicked one, que era del maligno and he slew his brother. y mató a su hermano. Why did he slay him? ¿Y por qué lo mató? You know, when you compare yourself with someone else, Saben, cuando uno se compara con alguien más, there is jealousy and envy. vienen los celos y la envidia. He looked at his younger brother. Él vio a su hermano menor. My younger brother has God's approval. Dios aprueba a mi hermano menor And God does not accept my offering. y Dios no acepta mi ofrenda. I hate my brother. Odio a mi hermano. And it literally means that he cut the jugular. Y literalmente la forma de matarlo fue que le cortó la yugular. The first person born in the human race. La primer persona que nació de la raza humana, You know that Adam wasn't born. porque Adán no nació. He was formed from the dust of the earth. Él fue formado del polvo de la tierra And Eve was taken out of him. y Eva fue sacada de Adán. But here is the firstborn of the human race, Pero aquí tenemos al primogénito de la raza humana, expressing the fullness of the fallen nature. expresando en su plenitud la caída de la raza humana, Murdering his younger brother. asesinando a su hermano menor.
So this is the message that we have heard from the very beginning of the human race. Y ese es el mensaje que hemos escuchado desde el inicio de la raza humana. To be good to people. Ser buenos con los demás, No hardness, no hatred, sin dureza, sin odio, no unforgiveness. que no haya falta de perdón, Amen. No violence. sin violencia, Learning to think good thoughts. aprendiendo a tener buenos pensamientos. This is the message we have heard from the very beginning of the human race. Este es el mensaje que hemos venido escuchando desde el inicio de la raza humana. Verse 14. Versículo 14. We know we have passed from death unto life because we love the brethren. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. There's a new joy that happens when we forgive people. Hay un gozo nuevo que viene a nosotros cuando perdonamos a otros. We pass from death to life Pasamos de muerte a vida when we start being good to people, cuando comenzamos a ser buenos con los demás, when we forgive them. cuando los perdonamos. Amen. In verse 16, En el versículo 16, this is 1 John 3:16. primera de Juan 3:16. Hereby perceive we the love of God because he laid down his life for us. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Now let's catch what this is saying. Ahora entendamos lo que esto está diciendo. God laid down his life for us. Dios puso su vida por nosotros. That man on the cross was our creator. Ese hombre en la cruz era nuestro creador. He is the Word. Él es la palabra, el verbo. He is with God and is God. Él está con Dios y es Dios. All things were made by him. Y todo fue hecho por Él. He was in the world and the world was made by him. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por Él. And Paul said, great is the mystery of godliness. Y Pablo dijo, grande es el misterio de la bondad. God was manifest in the flesh. Dios fue manifestado en carne. God died for us. Dios fue quien murió por And this is a nosotros. message we need to preach today. Y ese es un mensaje que debemos predicar hoy. Because Antichrist is going to totally oppose this message. Porque el anticristo se va a oponer completamente a este mensaje. He is going to claim to be God. Él va a decir que Él es Dios. And we are going to preach that Jesus is God in the flesh. Y nosotros vamos a predicar que Jesús es Dios en la carne. Every false religion diminishes Jesus from who he really is. Todas las religiones falsas degradan a Cristo de quién es en realidad. Jehovah's Witnesses, Los testigos de Jehová, they say that Jesus is Michael the archangel. ellos dicen que Jesucristo es Miguel el arcángel. And Mormons have some other idea of who Jesus is. Y los mormones tienen otras ideas de quién es Jesús. But Jesus is God in the flesh. Pero Jesús es Dios hecho carne. God laid down his life for us. Fue Dios quien puso su vida por nosotros. And then John said, so we ought to lay down our lives for each other. Y luego Juan dice, por lo tanto, nosotros debemos poner nuestra vida por los demás. Now chapter 3 and 4, Ahora, los capítulos 3 y 4, God is love. Dios es amor. But remember, it's preceded by God is light. Pero recuerden que estos capítulos van precedidos por Dios es luz. Chapter 4, Capítulo 4. Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits, whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. So John is urging God's people to have discernment. Juan está diciéndoles a
a los hermanos que deben tener discernimiento, Believe not every spirit. que no le crean a todos los espíritus. Where are these spirits? ¿Dónde están estos espíritus? They are speaking through people. Están hablando por medio de las personas, Because there's many false prophets that Por- have gone out. porque hay muchos profetas que han salido por el mundo, False teachers. falsos maestros, False apostles. falsos apóstoles. And culminating in the false Christ who's coming. Y esto culmina con el falso Cristo que ha de venir. Christians often are very naive, if I could say. Los cristianos a menudo son muy ingenuos, si They- lo puedo decir así. Accept everything they hear. Aceptan todo lo que escuchan. But do you know that this could mean heaven or hell for a person? Pero saben, hacer esto puede significar el cielo o la tierra para una We persona. must be wise to know what is from God and what is not. Debemos ser sabios para poder conocer qué es de Dios y qué no lo es. So here is John's command. Así que ese es el mandamiento que nos da Do Juan. not believe every spirit, but test the spirit. No le crean a todos los espíritus, sino prueben los You espíritus. know, when we speak, Cuando- there is a spiritual force coming out of our mouth. Cuando nosotros hablamos, hay una fuerza espiritual que sale de nuestra boca. I want you to think about the spirit that was in Hitler. Y quiero que piensen en el espíritu que estaba en Hitler. He spoke with a rage, with a fury. Él hablaba con enojo, con furia. And that spirit got into a whole nation. Y ese espíritu entró a toda la nación. They had the same spirit in them. Ellos tenían el mismo espíritu. And they were in a rage and in a fury also. Y ellos también estaban llenos de furia y de ira. There is a spiritual force that comes from our mouth. Hay una fuerza espiritual que sale de nuestra boca. When Jesus comes, it says out of his mouth comes a sharp two-edged sword. Cuando Jesús venga, dice Apocalipsis que una espada afilada sale de su boca. When we speak, we can be talking out of our own human spirit. Cuando hablamos puede ser que lo hagamos a partir de nuestro espíritu humano. When we're anointed, there can be a river of life coming out of our mouth. Y cuando estamos ungidos, un río de vida puede fluir de nuestra boca. But there can also be an evil spirit that is coming out of our mouth. Pero también puede salir un espíritu maligno de nuestra boca. Consider the power of words. Pensemos en el poder que tienen las palabras. Words shape our thinking Las palabras moldean nuestra forma de and pensar our actions. y nuestras acciones. It takes us somewhere. Nos llevan hacia algún A lado. wrong concept takes us somewhere. Un concepto equivocado nos lleva a algún lado. Everyone in hell is there because of something they were thinking and believing. Todos los que están en el infierno están allí por algo que ellos pensaban, algo que ellos creían. The power of words. El poder de las palabras. There is a spiritual force in words. Las palabras tienen una fuerza espiritual They affect us. y nos afectan They take us somewhere. y nos llevan hacia algún They lugar produce fruit in us. y producen fruto en nosotros. And John is saying, listen, discern the spirit that is coming out of the mouth of people. Y Juan les está diciendo, escuchen, tienen que discernir el espíritu que viene de las otras There are personas. many false mouths all over the world today. Porque hay muchas bocas falsas por todo el mundo hoy. Words are spirit. Las palabras son espíritu. Jesus said, the words that I speak are spirit and life. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. And Paul said to Timothy about two other men, he said, their word eats like a cancer. Y Pablo, hablando a Timoteo acerca de otras dos personas, le dijo Like a cancer. que esas personas eran como un cáncer. In Revelation chapter 12, En Apocalipsis 12 Satan, there's a river that comes out of his mouth. hay un río que sale de la boca de Satanás. And it is verbal rage and attack against the church. Y es un ataque verbal en contra de la iglesia. Now, out of us is to come rivers of living water when we speak.
Ahora de nosotros debe salir un río de agua viva cuando hablamos. But out of the mouth of the serpent comes another river of death, and it's verbal attack. Pero de la boca de la serpiente sale también un río de muerte y es un ataque verbal. Let's turn to chapter 12 quickly. Vamos al capítulo Revelation 12. 12 de Apocalipsis. In verse 13, En el versículo 13 there's a war in heaven, hay una guerra en el cielo, and it's coming in a few years. la cual sucederá en pocos años. And when the dragon, Satan, saw that he was cast into the earth, he persecuted the woman that brought forth the man-child. Y cuando vio el dragón, o sea, Satanás, que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. And this woman, the church, is somewhat protected from him. Y esta mujer, la iglesia, de alguna manera es protegida. And to the woman were given 2 wings of a great eagle, that she might fly into the wilderness, into her place where she is nourished for a time, times, and half a time from the face of the serpent. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. And this is the last 3.5 years of this church age. Y estos son los últimos 3 años y medio de la era de la iglesia. And Satan is going to enter a man called the Antichrist. Y Satanás va a entrar a un hombre llamado el Anticristo. But let's look at what comes out of the mouth of the serpent. Pero veamos qué es lo que sale de la boca de la serpiente. And the serpent cast out of his mouth water like a flood after the woman, that he might cause her to be carried away of the flood. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. This is a river of verbal attack and slander. Este es un río de ataque verbal y de calumnia To attack the church. para atacar a la iglesia, a la mujer. Let's turn to chapter 16 Vamos al capítulo 16, and verse 13. versículo 13. We're talking about the power of the mouth. Estamos hablando del poder que tiene la boca. Remember, one mouth destroyed 1/3 of heaven. Recuerden que fue una boca la que destruyó 1/3 del cielo. One mouth destroyed 1/3 of heaven. Una boca destruyó 1/3 del cielo. That's the power of the tongue. Ese es el poder que tiene la lengua. One day Joshua told the sun to stand still. Un día Josué le ordenó al sol que se detuviera. Can you imagine the whole universe stopping for a day ¿Se imaginan el universo entero que se detiene durante un día? from the word of a man A partir de la palabra que dio un hombre, that God authorized? que Dios autorizó. It was God's mouth that created the universe. Fue la boca de Dios que creó el universo. The power of the mouth. El poder que tiene la boca. The spiritual force that comes from the mouth. La fuerza espiritual que sale de la Words boca. have spiritual force, Las palabras tienen una fuerza espiritual and they can build up or tear down. y estas palabras pueden edificar o destruir They take people somewhere. y llevan a las personas hacia algún All right, lugar. let's finish with this. Bueno, terminemos con esto, hermanos. In Revelation 16, verse 13, En Apocalipsis 16:13, and I saw 3 unclean spirits like frogs come out of the mouth of the dragon, that's Satan, out of the mouth of the beast, that's the Antichrist, and out of the mouth of the false prophet. y vi salir de la boca del dragón, o sea, Satanás, y de la boca de la bestia, o sea, el anticristo, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. And this is an evil spirit coming out of the false trinity to gather all the nations of the world into one place. Y este es un espíritu maligno que sale de estas 3 criaturas para reunir a toda la humanidad. And in verse 16, they're all gathered to a place called Armageddon. Y en el versículo 16, ellos son todos reunidos en un lugar llamado Armagedón, Fulfilling the parable of Jesus. cumpliendo la parábola de Jesús. Gather all the tares into bundles to be burned. Reúnan toda la cizaña
y átenlas para ser quemadas. All the followers of the Antichrist and false prophet are brought together into one place, and then God destroys them. Todos los seguidores del anticristo y del falso profeta son llevados todos a un lugar para ser allí quemados. All right, we are out of time for now. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. If you will read your textbooks, I'm sure the Holy Spirit will say much more to you. Si leen sus libros de texto, yo estoy seguro que el Espíritu Santo les va a hablar muchísimo más. God bless you. Que el Señor los bendiga, hermanos.